Gané 3 millones y mis papás me amenazaron. Dale la mitad a tu hermano o lárgate de la casa. Me negué y ellos... Mi nombre es Peter, y desde que tengo memoria, he habitado bajo la sombra de mi hermano Nicolás. No es algo que me agrade reconocer, pero es la cruda realidad. Mis progenitores Andrea y Mauricio siempre han tenido un predilecto, y ese favorito jamás he sido yo. No me malinterpretes, no busco lástima, solo deseo relatar mi experiencia, porque lo que ocurrió recientemente lo transformó todo, y requiero desahogarme. Me crié en una vivienda humilde en un vecindario apacible. Éramos una familia de estrato medio, con un techo que nos cubría y sustento en la mesa, pero siempre existió una distinción nítida en cómo mis padres trataban a Nicolás y a mí. Desde la infancia Nicolás era el chico prodigio, el que acaparaba todos los elogios. Si obtenía una buena calificación, mi madre exhibía su boletín en la nevera como si se tratara de una pieza de arte. Si yo conseguía una nota idéntica o superior, apenas recibía un bien hecho, y un inmediato cambio de conversación. Si Nicolás anhelaba un juguete nuevo, mis padres hacían lo imposible por otorgárselo. Si yo solicitaba algo, me replicaban que no había presupuesto o que debía aprender a merecérmelo. No era solo un tema de objetos materiales. La predilección por Nicolás se percibía en cada detalle. Cuando llegó el instante de planear la universidad, mis padres no vacilaron en costear la matrícula de Nicolás en una institución privada, una de las más prestigiosas del país. Es una inversión en su porvenir, afirmaba mi papá Mauricio mientras mi mamá Andrea asentía con orgullo. Nicolás deseaba estudiar administración de empresas y mis padres proyectaban en él al futuro gran magnate de la familia. Yo, por el contrario, tuve que valerme por mis propios medios. Anhelaba estudiar ingeniería, pero cuando le solicité apoyo, me contemplaron como si hubiera pedido un imposible. No podemos costearlo, Peter. Tienes que conseguir una beca o trabajar, me espetó mi mamá con una firmeza que no permitía réplica. Así que trabajé. Durante la jornada, servía mesas en un local, y por las madrugadas, estudiaba intensamente para conservar mis notas altas y no extraviar la beca parcial que obtuve. Aún así, no resultaba suficiente. Terminé solicitando créditos estudiantiles que me dejaron una deuda que todavía hoy, años después, cargo como una pesada piedra. Mientras tanto, Nicolás vivía sin inquietudes, con sus gastos solventados y tiempo de sobra para frecuentar amigos o viajar en recesos. Yo apenas disponía de tiempo para descansar. No deseo sonar como si guardara rencor desde siempre. Pero es complejo no sentir un nudo en la garganta cuando notas que tus propios autores te tratan como si fueras inferior. Traté de dialogar con ellos un par de veces, inquirirles por qué existía tal disparidad. No es que te apreciemos menos, Peter, me decía mi mamá, es que Nicolás requiere más respaldo. Tú eres resiliente, tú puedes. Pero aquellas palabras, en lugar de reconfortarme, me hacían sentir más desamparado. ¿Por qué debía ser fuerte? ¿Por qué no podía obtener el mismo cariño, el mismo soporte? A pesar de todo, continué avanzando. Me titulé en ingeniería con excelentes calificaciones, aunque con una deuda que me acecharía por años. Obtuve un empleo digno como ingeniero junior en una constructora, pero el salario apenas me alcanzaba para cubrir las cuotas del crédito, la renta de mi habitación en casa de mis padres y mis necesidades básicas. Sí, seguía habitando con ellos, no por voluntad propia, sino porque no podía costearme un hogar independiente. Mis padres me exigían una mensualidad por vivir en casa, algo que Nicolás jamás tuvo que abonar. Tú percibes un sueldo, Peter, es justo que aportes, me decían. Mientras tanto, Nicolás, que ya se había titulado, seguía residiendo en casa sin aportar un solo centavo. Entonces llegó el punto en que Nicolás optó por emprender su propio negocio. Deseaba inaugurar una tienda de moda urbana, algo vanguardista y cool, según sus palabras. Mis padres no dudaron en respaldarlo. Vaciaron todos sus ahorros, esos que supuestamente no existían cuando yo pedí auxilio para mi carrera, y se los entregaron a Nicolás para que rentara un local, adquiriera mercancía y empleara personal. Es una magnífica oportunidad para él, decía mi papá. Nicolás posee visión, llegará muy lejos. Yo los observaba en silencio, cuestionándome cómo podían ser tan ciegos. Nicolás carecía de experiencia, no había elaborado un plan de negocio sólido,
y su concepto parecía más un capricho que un proyecto formal. Un año antes, yo también había intentado ser emprendedor. Tenía una idea para una pequeña consultora de ingeniería, algo que podía escalar con el tiempo. Les pedí a mis padres un préstamo mínimo para arrancar, no más de lo que derrochaban en un mes en las salidas de Nicolás. Su contestación fue un rotundo rechazo. No le vemos futuro, Peter, me dijo mi mamá. Eso suena muy azaroso, mejor conserva tu empleo. Me lastimó, no solo por la negativa, sino porque ni siquiera se tomaron la molestia de analizar mi propuesta. Para ellos, mis anhelos no tenían valor. Mientras tanto, yo mantenía un hábito que, lo reconozco, no era el más juicioso. Adquiría billetes de lotería. Inició como una tontería, una forma de fantasear con una realidad mejor. Cada semana, empleaba unos pocos pesos en un boleto, imaginando que tal vez, solo tal vez, la fortuna me favorecería. Era mi pequeño refugio, mi manera de aferrarme a la esperanza de que algún día podría emerger del pozo en el que me encontraba. Mis padres y Nicolás se mofaban de mí por aquello. «¿Estás desperdiciando tu dinero, Peter?», me decía Nicolás con una mueca burlona. «La lotería es para perdedores». Yo no replicaba, solo almacenaba mis boletos en un cajón y continuaba con mi rutina. Transcurrieron los meses, y el comercio de Nicolás comenzó a tambalearse. No me asombraba. Había observado cómo gestionaba todo, gastaba más de lo que percibía, contrataba a camaradas que ignoraban todo sobre negocios y tomaba decisiones viscerales. Pronto, las obligaciones financieras se acumularon, y mis padres, que habían apostado todo en él, empezaron a angustiarse. Yo, mientras tanto, seguía laborando, saldando mi deuda estudiantil y la mensualidad de la casa, sin que nadie me preguntara cómo me sentía o si requería apoyo. Hasta que un día, todo dio un vuelco. Era un viernes por la tarde. Como de costumbre, pasé por el comercio de la esquina y compré un billete de lotería. No albergaba grandes expectativas, pero me agradaba verificar los dígitos, imaginar que quizá, por una vez, el destino me brindaría una oportunidad. Esa noche, instalado en mi cuarto, encendí el televisor y observé el sorteo en directo. Las cifras empezaron a aparecer una a una, y algo en mi interior se detuvo. 7, 14, 23, 28, 35, 42. Los mismos dígitos que figuraban en mi boleto. Al inicio, supuse que estaba alucinando. Cotejé el billete una y otra vez, contrastando cada número con minuciosidad. No existía equivocación. Había ganado $3 millones. No proferí gritos, no salté, no hice nada. Me quedé inmóvil en mi cama, contemplando el papel, experimentando una mezcla de asombro y júbilo. Por primera vez en mi existencia, sentí que poseía el timón de mi vida. Pero también comprendía que no podía revelarlo a nadie, no en ese instante. Mis padres y Nicolás no eran de confianza, y no deseaba que se enteraran hasta que el capital estuviera resguardado en mi cuenta. Al día siguiente, acudí a la delegación de la lotería para certificar mi boleto. Todo era verídico. Los funcionarios me expresaron sus felicitaciones, me aclararon que el abono tardaría entre 15 y 30 días en verse reflejado en mi cuenta bancaria, y me entregaron un cheque simbólico inmenso, de esos que se utilizan para la prensa. Era gigantesco, con mi nombre y la suma de $3 millones impresa en caracteres grandes. Realizamos una sesión fotográfica, posé para las cámaras, y retorné a casa con el cheque bajo el brazo, todavía asimilando lo que sucedía. Cuando arribé a la vivienda, mis padres y Nicolás se encontraban en la estancia. Al verme con el cheque masivo, sus ojos se dilataron por la sorpresa. «¿Qué es eso, Peter?», inquirió mi madre, con una mezcla de curiosidad e incertidumbre. Me tomé un instante antes de contestar, sabiendo que mis palabras lo transformarían todo. «Gané la lotería», solté, intentando conservar la compostura. $3 millones. El silencio que sobrevino fue absoluto. Luego, Nicolás emitió una carcajada cargada de nervios. «¿Tú? ¿Es en serio, Peter?». Mis padres no se burlaron. Me observaron como si acabara de confesar una atrocidad. «Es la verdad», afirmé, alzando el cheque de cartón, y entonces, todo se desbordó. Mi mamá fue la primera en reaccionar. «Peter,
Esto es un milagro para la familia, tienes que compartirlo con nosotros. Nicolás precisa ese dinero. Su negocio está en ruinas, tiene deudas que liquidar. Si le entregas la mitad, puedes rescatarlo, y todos prosperaremos. Me quedé observándola, atónito. ¿La mitad? Después de todo lo que han hecho, o más bien, lo que han omitido hacer por mí. Nicolás asintió, como si fuera la petición más coherente del mundo. Sí, Peter, es lo equitativo. Somos sangre. No puedes acaparar todo eso para ti solo. Sentí una risotada subiendo por mi cuello, pero me contuve. Lo equitativo, dije, recorriéndolos con la mirada. ¿Desde cuándo les interesa la equidad? Jamás me respaldaron en nada. No costearon mi universidad, permitieron que me endeudara hasta las cejas. No me dieron ni un peso para mi proyecto, pero a Nicolás le concedieron cada antojo, y ahora que obtengo algo por mis propios medios, ¿exigen la mitad? No, no voy a darles absolutamente nada. La atmósfera se tornó hostil. Mi papá, que hasta ese momento permanecía silente, avanzó un paso. Peter, no seas mezquino. Si no le otorgas la mitad a tu hermano, te marchas de esta casa. No toleramos ingratos aquí. No sé de dónde obtuve la templanza, pero lo hice. Excelente, dije. Me marcho. Y no se preocupen, no tengo intenciones de volver a dirigirles la palabra. Jamás me apoyaron, nunca confiaron en mí. Ahora que poseo fortuna, ¿súbitamente soy parte del clan? No, gracias. La disputa que prosiguió fue un torbellino. Les recriminé todo. Cómo financiaron la carrera de Nicolás mientras yo doblaba turnos, cómo le entregaron sus ahorros para un comercio quebrado, cómo me cobraban renta mientras Nicolás vivía gratis. Siempre fue él, ¿verdad? Les increpé. Siempre fue Nicolás el relevante, el que tenía valor. Yo solo era el que debía ser fuerte, el que tenía que arreglárselas solo. Pues bien, ya lo hice, y no tengo intención de compartir mi éxito con ustedes. Mi mamá intentó cortarme, alegando que yo exageraba, que ellos solo buscaban el bienestar común. Nicolás, por su lado, me tachó de envidioso, diciendo que siempre le había tenido celos. No le contesté. No valía el esfuerzo. Subí a mi habitación, deposité el cheque simbólico sobre mi escritorio y me encerré para organizar mi partida. No pensaba permanecer ni un minuto más en esa vivienda. Me desperté temprano, resuelto a iniciar la búsqueda de un nuevo hogar. Antes de descender a la cocina, noté que el cheque no estaba en mi mueble. Bajé las escaleras, pero al llegar a la sala me quedé paralizado. Allí se encontraban mis padres y Nicolás, reunidos ante la mesa del comedor, con el cheque de cartón en medio. No estaba íntegro. Estaba deshecho. Los fragmentos de cartón cubrían la mesa, algunos rasgados en tiras, otros estrujados. Mi madre sostenía un pedazo en la mano y Nicolás empuñaba unas tijeras. Mi papá, con semblante severo, me miró como desafiándome. Por un segundo, sentí un chispazo de temor. ¿Qué habían hecho? Mis padres y Nicolás me miraron y sentenciaron. Te lo advertimos, Peter. Como no quisiste cooperar, decidimos destruir tu cheque. Ahora careces de todo. ¿Qué harás sin tu pequeño tesoro? Por envidioso, añadió Nicolás, agitando las tijeras como si fueran un galardón. Y entonces, sin poder evitarlo, una risa comenzó a gestarse en mi pecho. Intenté reprimirla, pero fue imposible. Estallé en carcajadas, tan intensas que casi pierdo el aliento. Mis padres y Nicolás me observaron como si hubiera perdido el juicio. ¿De qué te ríes?, gruñó mi papá, notablemente irritado. ¿Te parece divertido? Mi risa cobró más fuerza. ¿No podía detenerme? Lágrimas surcaban mi rostro, y tuve que sostenerme de la pared para no tambalearme. El semblante de Nicolás mutó de la prepotencia al desconcierto, y mis padres se miraron entre sí, incapaces de comprender lo que ocurría. ¿Por qué te ríes?, gritó mi mamá, arrojando el trozo de cartón que sujetaba. Acabamos de aniquilar tu premio. ¿No te das cuenta? No podrás cobrar nada. Me sequé las lágrimas e intenté serenarme, aunque mi cuerpo aún vibraba por la risa. Ese cheque, dije, señalando los restos sobre la mesa. Ese cheque no posee valor alguno. Es un cheque simbólico, un pedazo de cartón que me entregaron para la prensa.
El dinero auténtico ya está en trámite, y se depositará en mi cuenta en menos de 15 días. ¿De verdad creyeron que podían arruinarme rompiendo un trozo de papel? El silencio que siguió fue magistral. Los tres se tornaron pálidos, como si se hubieran quedado sin sangre. Nicolás soltó las tijeras y mi papá abrió la boca, pero no emitió sonido. Mi mamá fue la primera en reaccionar, aunque su voz era un hilo tembloroso. Peter, eso fue una broma. No lo hicimos de verdad. Solo queríamos darte un escarmiento. ¿Un escarmiento?, repetí. Después de todo lo que me habían hecho, la risa se evaporó, y sentí una oleada de indignación recorriéndome. ¿Qué clase de escarmiento? ¿El de confirmarme que nunca he significado nada para ustedes? ¿Que lo único que importa es Nicolás y su fracasado negocio? No, mamá, no fue una broma. Esto fue puro rencor, pura maldad. Pero ¿saben qué? Me da igual. Me marcho de esta casa, y no pienso voltear la vista. Nicolás se puso en pie con una expresión que mezclaba pavor y ansiedad. Peter, espera, no lo tomes de esa forma. Somos familia. Sabes que mi comercio está por hundirse. Si me cedes algo de ese capital puedo rescatarlo. No seas egoísta, hermano. ¿Egoísta?, le espeté, sintiendo que la rabia me consumía. ¿Egoísta yo? Después de que me desampararon con mis deudas de estudio, después de que me cobraron alquiler por vivir aquí mientras tú estabas gratis, después de que mamá y papá te concedieron todo y a mí solo migajas. No, Nicolás. No te debo absolutamente nada. Ni a ti, ni a ellos. Mi papá intentó mediar con ese tono de autoridad que solía usar. Peter, sosiega. Somos tus progenitores, y Nicolás es tu hermano. No puedes darle la espalda a tu sangre. Ese dinero es una bendición familiar y debes compartirla. No es una bendición para ustedes, dije, interrumpiéndolo. Es mi bendición. Yo adquirí ese boleto. Yo gané. Ustedes se mofaban de mí por comprar lotería, ¿lo olvidan? Decían que era un perdedor que malgastaba su dinero. Pues bien, vean quién ríe al último. No les permití replicar. Subí a mi alcoba, tomé mi mochila y comencé a guardar lo indispensable. Ropa, mi portátil, documentos de importancia. No requería mucho. Había vivido con lo mínimo siempre, así que no me costó elegir qué llevarme. Mientras empacaba, escuché pisadas en la escalera. Era mi mamá, con los ojos empañados, a punto de romper en llanto. Peter, por favor, dijo, entrando sin anunciarse. No hagas esto. Somos tu familia. No puedes marcharte así. Hablemos, podemos solucionar esto. No hay nada que solucionar, contesté sin mirarla. ¿Ustedes dejaron claro quiénes son? Siempre fue Nicolás, siempre. Cuando requería auxilio para la universidad, me abandonaron. Cuando quise emprender me dijeron que no valía la pena. Pero ahora que poseo riqueza, ¿súbitamente soy relevante? No, mamá. Se acabó. Salí de la habitación, bajé los peldaños y crucé la estancia sin dedicarle una mirada a Nicolás ni a mi padre. Escuché a mi madre gritarme desde lo alto, tachándome de ingrato, diciendo que no podía tratarlos así. Nicolás también vociferó algo, pero no me detuve a oírlo. Abrí la puerta principal y salí, sintiendo la brisa fresca en mi rostro. Por primera vez en años, sentí que podía respirar con libertad. Transcurrieron los días y la espera por los fondos de la lotería parecía eterna. Cada mañana monitoreaba mi cuenta, aguardando el depósito. Entretanto, me establecí en mi nuevo hogar, compré un colchón, una pequeña mesa y lo elemental. No necesitaba lujos. Por primera vez, sentía que habitaba un espacio que me pertenecía, donde nadie podía decirme qué hacer o cómo vivir. Y entonces, un día, sucedió. Recibí un correo de la lotería confirmando que la transferencia había sido procesada. Verifiqué mi cuenta y allí estaba. Una cifra con más ceros de los que jamás había visto. Me quedé contemplando la pantalla, experimentando una mezcla de alivio y júbilo. Lo había conseguido. Era libre. Lo primero que realicé fue liquidar mi deuda estudiantil. Ver aquel saldo en cero fue como quitarme un peso de encima. Luego, adquirí cosas que siempre anhelé. Un buen televisor, un sofá acogedor, una computadora nueva. Nada ostentoso, solo objetos que facilitaban mi vida.
No deseaba atraer atención ni que nadie supiera de mi fortuna. Había escuchado de ganadores que lo perdían todo por falta de control. Y yo no sería uno de ellos. Pero mis padres y Nicolás no desistían. Unos días después de mi mudanza, recibí una llamada de mi madre. No la atendí, pero dejó un mensaje de voz. Peter, por favor, urge hablar. El negocio de Nicolás está por cerrar definitivamente. Si no obtenemos capital, quebrará. Tú tienes los medios para auxiliarlo. No nos abandones. Escuché el mensaje y procedí a borrarlo. Luego llegó un texto de Nicolás. Hermano, no seas rencoroso. Sé que estás dolido, pero soy tu familia. Ayúdame, te lo suplico. Lo ignoré del mismo modo. Una semana después mi padre llamó. Esta vez atendí, más por curiosidad que por deseo de dialogar. Peter, dijo, en un tono que buscaba ser conciliador. Sé que las cosas se desbordaron, pero no puedes dejar a tu hermano en la calle. Su negocio es su único sustento. Si no intervienes, lo perderá todo. ¿Y qué hay de mí, papá? Cuestioné. ¿Qué hay de todo lo que yo perdí por su causa? Los años de trabajo agotador, las humillaciones, el hacerme sentir menos. No, papá. Nicolás tuvo su oportunidad y la dilapidó. Ahora debe afrontar las consecuencias. Eres un malagradecido, gritó antes de cortar la comunicación. No me asombró. Era la conducta de siempre. Si no cedía a sus caprichos, yo era el villano. Pero esta vez, no me afectó. Había dejado de buscar su validación. Opté por romper todo lazo con ellos. Bloqueé sus números y eliminé sus mensajes. No fue sencillo. Una parte de mí aún cargaba con la culpa que intentaron imponerme. Pero evoqué sus palabras, sus acciones, y supe que obraba correctamente. No les adeudaba nada. Hoy, camino por mi vivienda, observo por el ventanal y experimento algo inédito. Libertad. No se trata solo del dinero, sino de saber que no preciso su aprobación, que soy suficiente por mí mismo. La rabia de antaño se ha transformado en serenidad. Ellos apostaron por Nicolás y fracasaron. Yo aposté por mí y triunfé. No hay vuelta atrás.